Capítulo 383. Amígdalas y adenoides. Anatomía. El anillo de Waldeyer, el tejido linfático que rodea los orificios de entrada de las cavidades nasal y oral en la faringe, incluye las amígdalas palatinas, la amígdala faríngea o adenoides, el tejido linfático que rodea el orificio de la trompa de Eustaquio en las paredes laterales de la nasofaringe, la amígdala lingual en la base de la lengua y tejido linfático difuso localizado en toda la faringe, sobre todo detrás de los pilares faríngeos y en la pared posterior. La amígdala palatina está formada por tejido linfático localizado entre el pliegue palatogloso, pilar amigdalino anterior, y el pliegue palatofaríngeo, pilar amigdalino posterior. Este tejido linfático está separado de los músculos faríngeos que lo rodean por una gruesa cápsula fibrosa. La adenoides es un agregado único de tejido linfático localizado entre el tabique nasal y la pared posterior de la faringe. Está separada de las estructuras subyacentes por una delgada cápsula de tejido fibroso. La adenoides no tiene las complejas criptas existentes en las amígdalas palatinas, sino unas más sencillas. El tejido linfático de la base de la lengua forma la amígdala lingual, que también contiene criptas amigdalinas sencillas. Función normal. Las amígdalas y la adenoides se localizan en la zona de comunicación de la faringe con el exterior, por lo que ocupan la posición ideal para realizar la primera defensa del organismo frente a las sustancias extrañas. La función de las amígdalas y la adenoides en la inmunidad es inducir la inmunidad secretora y regular la producción de inmunoglobulinas secretoras. Unas profundas hendiduras dentro del tejido amigdalino forman las criptas amigdalinas, que están revestidas por epitelio pavimentoso y tienen agregados linfocíticos en su base. El tejido linfático del anillo de Waldeyer presenta su máxima actividad inmunitaria entre los 4 y los 10 años de vida y disminuye tras la pubertad. La hipertrofia adenoamigdalina es máxima entre los 3 y los 6 años de edad. En la mayoría de los niños las amígdalas empiezan a involucionar después de los 8 años de edad. No se ha demostrado que se produzca ninguna alteración inmunitaria importante tras la resección de la adenoides, las amígdalas o ambas. Patología. Infección aguda. La mayoría de los episodios de faringoamigdalitis aguda son de origen vírico, ver capítulo 381. La causa más frecuente de infección faríngea bacteriana son los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, estreptococos beta hemolíticos del grupo A ver capítulo 183. Infección crónica. Las amígdalas y la adenoides pueden estar infectadas de forma crónica por múltiples microorganismos, con una elevada incidencia de microorganismos productores de beta-lactamasas. En esta flora contribuyen tanto gérmenes aerobios, tales como Streptococcus o Haemophilus influenzae, como anaerobios, tales como Peptostreptococcus, Prebotella y Fusobacterium. En las criptas amigdalinas se pueden acumular células epiteliales descamadas, linfocitos, bacterias y otros restos, lo que causa una amigdalitis críptica. Con el tiempo estos tapones intracrípticos se pueden calcificar, dando origen a tonsilolitos. Parece que las biopelículas están implicadas en la inflamación crónica de las amígdalas. Obstrucción de la vía respiratoria. Tanto las amígdalas como la adenoides son una causa importante de obstrucción de la vía respiratoria superior en los niños. Esta obstrucción se manifiesta habitualmente como trastornos de la respiración durante el sueño, como apnea e hipopnea obstructivas del sueño y síndrome de resistencia de la vía respiratoria superior, ver capítulo 19. Los trastornos de la respiración durante el sueño secundarios a la respiración adenoamigdalina son una causa de retraso del crecimiento, ver capítulo 41. Neoplasias amigdalinas. Un aumento rápido del tamaño de una amígdala es indicativo de un proceso maligno a dicho nivel, habitualmente un linfoma en niños. Manifestaciones clínicas. Infección aguda. Los síntomas de la infección por estreptococos beta hemolíticos del grupo A consisten en odinofagia, sequedad de garganta, malestar, fiebre y escalofríos, disfagia, otalgia referida, cefalea, dolores musculares e hipertrofia de los ganglios linfáticos cervicales. Entre los signos destacan sequedad de la lengua, amígdalas aumentadas de tamaño y eritematosas, exudado amigdalino o faríngeo, petequias en el paladar y aumento de tamaño y dolor a la presión en los ganglios yugulodigástricos, figura 383, 1. Ver capítulos 183 y 381. Infección crónica.
Los niños con amigdalitis crónica o críptica con frecuencia consultan con halitosis, dolor de garganta crónico, sensación de cuerpo extraño o antecedentes de expulsión de trozos de tejido de aspecto gaseoso, malolientes y de mal sabor. La exploración muestra amígdalas de diversos tamaños que con frecuencia contienen abundantes restos dentro de las criptas. Los gérmenes responsables no suelen ser estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Obstrucción de la vía respiratoria. A menudo se puede realizar el diagnóstico de obstrucción de la vía respiratoria, ver capítulo 19, mediante la exploración y la anamnesis. Entre los síntomas diurnos de obstrucción por hipertrofia amigdalina y adenoidea destacan la respiración oral crónica, la obstrucción nasal, el habla hiponasal, la hiposmia, la reducción del apetito, la falta de rendimiento escolar y, con poca frecuencia, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Los síntomas nocturnos son ronquidos intensos, atragantamiento, boqueo para respirar, apneas francas, sueño intranquilo, posturas anormales para dormir, sonambulismo, terrores nocturnos, diaforesis, enuresis y somniloquia. La exploración muestra habitualmente amígdalas grandes, aunque el tamaño absoluto podría no corresponderse con el grado de obstrucción. El tamaño del tejido adenoideo se puede valorar en una radiografía lateral de cuello mediante fibroendoscopia. Otros signos que pueden contribuir a la obstrucción de la vía respiratoria son la presencia de un síndrome craneofacial y la hipotonía. Neoplasia amigdalina. El incremento rápido del tamaño de una amígdala, sobre todo si se asocia a signos sistémicos como sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso o adenopatías, es muy indicativo de neoplasia maligna. También se debe tener en cuenta este diagnóstico cuando el aspecto macroscópico de la amígdala sea normal. Se identificaron 54 neoplasias malignas en 54.901 pacientes a los que se realizó una amigdalectomía, prevalencia del 0,087%. Todas las neoplasias malignas menos 6 se habían sospechado en el preoperatorio debido a los datos anatómicos que, a su vez, resultaban sospechosos. Tratamiento. Tratamiento médico. El tratamiento de la faringoamigdalitis aguda se comenta en el capítulo 381, y el tratamiento antibiótico del estreptococo beta hemolíticos del grupo A se aborda en el capítulo 183. Como algunos copatógenos, como estafilococos o anaerobios, pueden producir beta-lactamasas que inactivan la penicilina, puede ser mejor emplear cefalosporinas o clindamicina como tratamiento de las infecciones crónicas de la faringe. Los tonsilolitos y los restos se pueden comprimir manualmente con un aplicador con punta de algodón o con un chorro de agua. Las criptas amigdalinas con infección crónica se pueden cauterizar con nitrato de plata. Amigdalectomía. La amigdalectomía sola se realiza la mayoría de las veces por faringoamigdalitis recurrente o crónica. Se ha demostrado que la amigdalectomía disminuye de forma eficaz el número de infecciones y los síntomas de la amigdalitis crónica, como halitosis, dolores de garganta crónicos o repetidos y linfadenitis cervical recurrente. En casos de amigdalitis críptica resistente, la amigdalectomía puede ser curativa. Aunque es raro en niños, la amigdalectomía puede estar indicada para realizar una biopsia de una hipertrofia unilateral de amígdala y descartar una neoplasia, o para tratar una hemorragia recidivante originada en los vasos amigdalinos superficiales. No se ha demostrado que la amigdalectomía sea más útil que el tratamiento conservador en niños con síntomas leves. Existen grandes variaciones en las tasas de cirugía en niños en diferentes países. 144 por 10.000 en Italia, 115 por 10.000 en los Países Bajos, 65 por 10.000 en Inglaterra y 50 por 10.000 en Estados Unidos. Las tasas son generalmente mayores en niños que en niñas. Puede que estas variaciones disminuyan con la publicación de guías de práctica clínica. El Grupo de Trabajo de Práctica Clínica de la Academia Americana de Otorrinolaringología Cirugía de Cabeza y Cuello ha publicado directrices de práctica clínica basadas en pruebas sobre la amigdalectomía en niños en 2011, tabla 383, 1. En la tabla 383, 2, se ilustran las diferencias y las similitudes entre estas directrices y las de otros importantes grupos profesionales de todo el mundo. Adenoidectomía.
La adenoidectomía sola puede estar indicada como tratamiento de infecciones nasales crónicas, adenoiditis crónica, infecciones sinusales crónicas que no responden al tratamiento médico y episodios de otitis media aguda de repetición, incluso en niños con tubos de timpanostomía que tienen otorrea recurrente. La adenoidectomía puede ser útil en los niños con otitis media crónica o de repetición con derrame. La adenoidectomía sola puede ser curativa como tratamiento de la obstrucción nasal, la respiración oral crónica y los ronquidos nocturnos secundarios a un trastorno respiratorio durante el sueño. También puede estar indicada en niños en los que se sospeche que la obstrucción de las vías respiratorias superiores pueda causar un trastorno del desarrollo craneofacial o alteraciones de la oclusión dental. Amigdalectomía y adenoidectomía. Los criterios para realizar amigdalectomía y adenoidectomía combinadas en las infecciones de repetición son los mismos que para la amigdalectomía sola. La otra indicación importante para realizar ambos procedimientos juntos es la obstrucción de la vía respiratoria superior secundaria a hipertrofia amigdalina y adenoidea que causa trastornos respiratorios durante el sueño, retraso del crecimiento, trastornos del desarrollo craneofacial o de la oclusión, trastornos del lenguaje o, raras veces, cor pulmonale. Una elevada proporción de niños con retraso del crecimiento en el contexto de la hipertrofia adenoamigdalina que produce un trastorno del sueño tienen una aceleración significativa del crecimiento después de la adenoidoamigdalectomía. Complicaciones. Glomerulonefritis postestreptocócica y fiebre reumática aguda. Las dos complicaciones más importantes de las infecciones por estreptococos beta hemolíticos del grupo A no tratadas son glomerulonefritis postestreptocócica y fiebre reumática aguda, ver capítulos 511, 1 y 183. Infección periamigdalina. Las infecciones periamigdalinas pueden ser celulitis o abscesos francos en la región superior y lateral a la cápsula amigdalina, ver capítulo 381. Estas infecciones se suelen producir en niños con antecedentes de infecciones amigdalinas de repetición y son polimicrobianas, con aerobios y anaerobios. Los síntomas iniciales son dolor de garganta unilateral, otalgia referida, babeo y trismo. La amígdala afectada está desplazada en sentido caudal y medial por la tumefacción del pilar amigdalino anterior y el paladar. El diagnóstico de absceso puede confirmarse con tomografía o mediante aspiración con aguja, y el contenido se debe remitir para cultivo. Infección del espacio retrofaríngeo. Las infecciones del espacio retrofaríngeo se producen en los ganglios linfáticos que drenan la orofaringe, la nariz y la nasofaringe, ver capítulo 382. Infección del espacio parafaríngeo. Las infecciones amigdalinas se pueden extender al espacio parafaríngeo y causar fiebre, dolor y rigidez del cuello y signos de tumefacción de la pared lateral de la faringe y el cuello en el lado afectado. El diagnóstico se confirma con tomografía con contraste, y el tratamiento incluye antibioterapia intravenosa e incisión externa y drenaje si la tomografía confirma el absceso, ver capítulo 382. La tromboflebitis séptica de la vena yugular, el síndrome de Lemierre, se manifiesta con fiebre, malestar general, dolor y rigidez cervicales y dificultad respiratoria debida a múltiples embolías sépticas, y es una complicación de una infección odontógena o del espacio parafaríngeo causada por Fusobacterium necroporum. La mononucleosis por el virus de Epstein-Barr, ver capítulo 254, coexistente puede ser un factor predisponente antes del inicio brusco de fiebre, escalofríos y dificultad respiratoria en un adolescente. El tratamiento incluye antibióticos intravenosos a dosis altas, ampicilina sulbactam, clindamicina, penicilina o ciprofloxacino, y heparinización. Faringoamigdalitis crónica o recurrente. Véase el capítulo 381. Obstrucción crónica de la vía respiratoria. Aunque es infrecuente, los niños con obstrucción crónica de la vía respiratoria por hipertrofia amigdalina o adenoidea pueden presentar cor pulmonale. Sigue habiendo controversia sobre los posibles efectos de la obstrucción crónica de la vía respiratoria y la respiración oral sobre el crecimiento facial. Estudios sobre respiración oral crónica en seres humanos y animales han mostrado cambios del desarrollo facial, como prolongación de la longitud facial anterior total y tendencia a la retrognatía, cambios que caracterizan la denominada facies adenoidea. La adenoidoamigdalectomía puede revertir algunos de estos trastornos.
Sin embargo, otros estudios ponen en duda estos hallazgos. Amigdalectomía y adenoidectomía. Se deben tener en consideración los riesgos y los posibles beneficios de la cirugía. Tabla 383, 3. Puede producirse hemorragia en el postoperatorio inmediato o de forma tardía. Debe sospecharse enfermedad de von Willebrand cuando se cae la escara. Las directrices clínicas sobre amigdalectomía incluyen la recomendación de una única dosis intravenosa de dexametasona intraoperatoria, 0,5 mg por kilo, que reduce las náuseas y los vómitos postoperatorios y la tumefacción. No hay datos de que el uso de dexametasona en el postoperatorio de una amigdalectomía aumente el riesgo de hemorragia postoperatoria. El uso sistemático de antibióticos en el periodo postoperatorio es ineficaz, y por ello las directrices de práctica clínica de la Academia Americana de Otorrinolaringología la desaconsejan, aunque no hay consenso sobre esta recomendación entre las principales organizaciones profesionales que han publicado directrices. Ver tabla 383, 2. La codeína se asocia a sedación excesiva y muertes, y no se recomienda. La tumefacción de la lengua y el paladar blando puede causar obstrucción aguda de la vía respiratoria en las primeras horas tras la cirugía. Los niños con hipotonía de base o malformaciones craneofaciales tienen más riesgo de presentar esta complicación. La deshidratación por la odinofagia no es infrecuente en la primera semana del postoperatorio. Otras complicaciones infrecuentes son insuficiencia velofaríngea, estenosis nasofaríngea u orofaríngea y problemas psicológicos.